Hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a estudiar un tema nuevo, es el tercero, llamada la sinonimia. Vamos a empezar. Vamos a ver de qué se trata la sinonimia. La sinonimia, también llamada los sinónimos, son aquellos términos que en la cual son parecidos o iguales y comparten un mismo significado semejante o similar, en la cual va a diferir en qué, o sea, va a ser distinto en su significante, es decir, su escritura. Es necesario que las palabras sinónimas compartan la misma categoría gramatical, es decir, un verbo con otro verbo, o un adjetivo con otro adjetivo, o un sustantivo con otro sustantivo. Vamos a ver un ejemplo empleándolo en unas oraciones. El año pasado nosotros también lo estudiamos, este tema, pero lo estudiamos solamente relacionando palabras. Hoy día lo vamos a hacer, sí, pero mediante una oración. Aquí te he traído dos oraciones. Vamos a analizar la primera. El espectáculo muy ameno para todos estuvo realmente divertido. La palabra que está, o las palabras que están en negrita, son los sinónimos que se están empleando en esta oración. En este caso, en esta oración, son adjetivos calificativos. Ameno y divertido son sinónimos. Estamos hablando de la misma categoría gramatical y el mismo significado, el mismo contexto, porque te está diciendo que el espectáculo era muy divertido, ¿no? Ameno. ¿Lo podríamos reemplazar? Sí, para poder verificar que sí es un sinónimo. Entonces, en la segunda frase te dice, para todos estuvo realmente divertido, ¿no? Entonces, el espectáculo es ameno porque estuvo divertido. Ok, en la segunda oración, ¿qué encontramos allí? Dice, debemos averiguar quién se comió el queso. Propongo investigar en la guardia ratonera. La palabra averiguar e investigar es el mismo sustantivo. Reemplacemos averiguar por investigar y verifiquemos, y viceversa, y verifiquemos si estamos hablando del mismo contexto y el mismo sinónimo. En este caso son verbos, ya no son adjetivos como en la primera oración, sino son verbos. A ver, reemplacemos. Debemos investigar quién se comió el queso. Propongo averiguar en la guardia ratonera. ¿Estará la oración coherente? Sí, porque estamos hablando de un sinónimo que es adaptado, ¿no? Se puede adaptar a la misma oración porque estamos hablando de un mismo contexto, de una sola oración, ¿ok? Entonces allí la diferencia nada más está en que en la primera oración los sinónimos son adjetivos y en la segunda oración ya son verbos, pero en ambas oraciones tienen el mismo contexto o es la misma oración, es una sola situación. Por eso estamos utilizando dos sinónimos y reemplazables los dos mutuamente. Ok, ahora vamos a hablar de clases. Los sinónimos se clasifican en 4. La primera, estamos hablando de los sinónimos absolutos o totales. ¿Qué son los sinónimos absolutos? Absoluto viene de total. Dice que son aquellas que pueden ser intercambiados sin poder alterar su significado. Es justamente lo que estábamos viendo
en los dos ejemplos primeros. Es justamente lo que yo hice, adaptar ambos sinónimos sin alterar el significado de la oración. Aquí tenemos dos oraciones más para poder hablar sobre los sinónimos absolutos. Recuerda, por favor, que absolutos vendría siendo total, ¿ya? A ver, ¿qué sinónimo se ha empleado en la oración? Visita al médico esta semana. El doctor te dictará lo que debes hacer. Las palabras o los sinónimos en negrita son médico y doctor. Ahora, reemplacemos invirtiendo los sinónimos. Sería lo siguiente: visita al doctor esta semana. El médico te dirá lo que debes hacer. Estamos viendo que la oración se ha mantenido en su significado. No se ha alterado por ninguna situación distinta, porque aquí estamos hablando de una sola situación, es decir, la misma. Es por eso que los sinónimos que se han empleado son sinónimos que por su misma naturaleza de significado pueden ser adaptados a estas oraciones sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin alterar absolutamente nada de la oración que se ha puesto o que se ha utilizado. Lo mismo pasa en la segunda oración. En este caso, ¿qué categoría gramatical tenemos? Sinónimos, verbos o adjetivos. En este caso, vendrían siendo sustantivos. En la segunda oración, me dio un hermoso regalo en mi cumpleaños. Me gustó mucho el obsequio de mi onomástico. Aquí tenemos 3 sinónimos. Eso quiere decir que también podríamos encontrar, en este caso, 3 sinónimos en una oración. Regalo y obsequio es lo mismo. Onomástico también, porque está dentro de obsequio y regalo. En los onomásticos vendrían siendo cumpleaños, o lo que vendrían siendo aniversarios, festividades importantes que solo tenemos una vez en nuestra vida. Es por eso que lo relacionamos con sus sinónimos entre los 3. Pero sin embargo, en el último no se puede reemplazar con regalo y obsequio, porque ya es otro contexto. Sin embargo, está dentro porque estamos hablando de las palabras regalo y obsequio de un solo contexto oracional. Nada más que onomástico lo complementa. ¿Pero está dentro de sinónimos? Sí. Ok. Segunda clase. Sinónimos relativos o parciales. Aquí sucede lo contrario que los sinónimos ya absolutos. Aquí en los relativos sí se va a adaptar y va a variar el significado. Relativo se está hablando del significado, es decir, va a variar el sentido de la oración. No se va a poder reemplazar así como lo hacíamos con los sinónimos absolutos. En los relativos solo se va a adaptar el sinónimo que pertenezca a su propio contexto por individualización. Por ejemplo, las nubes de Lima estuvieron claras esta mañana. Las aguas diáfanas de la laguna reflejan el cielo azul. Aquí tenemos 2 situaciones distintas en una sola oración. Sin embargo, estamos utilizando sinónimos. ¿Dónde está la variación? En el contexto del significado de la oración. Mientras que la primera dice, las nubes de Lima estuvieron claras, aquí estamos hablando de las nubes. Y las aguas diáfanas, estamos hablando de las aguas diáfanas de la laguna reflejan el cielo azul. Es decir, también podríamos decir que son claras, pero en este caso estamos reemplazando con diáfanas, porque por lo mismo el contexto lo merita.
lo puede reemplazar por eso. Sin embargo, no son adaptadas por la forma tampoco de la escritura y de la pronunciación. ¿Ok? En la segunda oración, su producción literaria y científica fue fecunda. Aquí estamos hablando de una situación peculiar, que en la cual la palabra fecundar es reproducir, ¿no? Es dar vida. Entonces, aquí, según el contexto de la oración, no vas a poner reproducir o nacer, ¿no? Por ejemplo, su producción literaria y científica fue nacer, fue productiva. No, porque estás hablando de producción. Y volver a decir producida, estás ahondando la redundancia. Es por eso que fecundar lo vas a relacionar con creativo, porque la oración te está diciendo, te está forzando a poner ese sinónimo y reemplazarlo. ¿Ok? Entonces, a eso estamos hablando de sinónimos relativos, o sea, cambia bastante y varía el significado de la oración por el contexto que presenta la oración. Tenemos la tercera clase de sinónimos, son los diferenciales. ¿Cuáles son esos sinónimos diferenciales? Es decir, que son los que van a presentar significados semejantes, pero van a diferir en el grado de la intensidad del uso del significado. Por ejemplo, la diferencia entre llorar y sollozar. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el grado de diferencia? Es ya un grado mucho más, estamos hablando de un grado menor a un grado mayor. Yo puedo llorar por cualquier situación, así sea pequeña, pero cuando ya hablas de sollozar es un llanto mucho más que llorar, porque es más prolongado. Llorar, puedes llorar solamente un momento, pero sollozar ya es más tiempo, más prolongado. Entonces, la diferencia está en la intensidad de cada significado de estas palabras sinónimas. Llorar y sollozar tienen una diferencia en su significado o intensidad del significado. Por ejemplo, aquí te he puesto en una oración menos intenso, más intenso. Por ejemplo, la película atemorizó al público. Ese es menos intenso, porque estás hablando de temor, no un temor pequeño. Pero si estamos hablando ya de más intenso, la oración sería reemplazada por un sinónimo diferencial de significado, es decir, de la intensidad del significado, porque es el mismo, pero estamos hablando solamente de intensidad. Es, la película aterrorizó al público. Aquí estamos hablando de un miedo mucho más mayor. Entonces, aquí la intensidad en el significado de sinónimos es la diferencia. Y por último tenemos el sinónimo eufemístico. ¿Qué son los sinónimos eufemísticos? Son aquellos que van a sustituir a ciertos términos que expresivamente son fuertes y van a generar una reacción negativa. Por ejemplo, chévere, bonito, ¿no? Por ejemplo, chévere es un poquito más vulgar, mucho más coloquial, mucho más jerguero, ¿no? Como le llaman las jerguero. Pero cuando ya hablamos de bonito, ya es un poquito más presenciado, más formal, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de palabras que pueden sonar despectivos, aparentemente, pero lo podríamos reemplazar por un sinónimo un poco más formal. Es allí donde estamos hablando de eufemísticos. Por ejemplo, si lo ubicamos en una oración, es un anciano, dale el asiento. Entonces, es un anciano. Uy, pero si le decimos eso a una persona de tercera edad, entonces se va a ofender un poquito porque
Anciano es un poquito más despectivo, va más a lo negativo, pero si nosotros utilizamos un sinónimo que es mucho más formal, mucho más bonito, suena mucho más elegante, más positivo, entonces sería así, ¿no? Es una persona de tercera edad, cédele el asiento. Ahí estamos hablando ya de un sinónimo reemplazado a anciano que te va a dar la idea de que no es tan despectivo, sino es un poquito más formal, más bonito, se escucha mucho más bonito. Entonces ahí estamos hablando de sinónimos eufemísticos porque lo reemplazamos por un sinónimo de un sinónimo despectivo a un sinónimo mucho más bonito, mucho más formal. Esos son los sinónimos eufemísticos. Esos son las cuatro clases de sinónimos que tenemos aquí. La siguiente clase voy a explicarte un poquito más sobre este tema y lo vamos a hablar ya más profundo en las clases presenciales con más ejercicios. Eso ha sido todo, chicos, espero que les haya quedado claro y si tienen dudas, pues no duden siempre en las clases virtuales hacérmelas llegar. ¿Ok? Eso ha sido todo y conmigo será hasta la siguiente clase.